Buenas tardes, esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. Historia de la Filosofía Medieval. La clase pasada estuvimos viendo a Orígenes, estuvimos viendo a los padres de Alejandría. Primero estuvimos viendo los apologetas, Agustino y Tertuliano. Después estuvimos viendo a Clemente de Alejandría. Y por último vimos a Orígenes. Veíamos que como que el más sensato hasta ahora, más cercano a lo que hoy se entiende por filosofía, a diferencia de la teología y de la ciencia, el más cercano ha sido de lo que hemos visto Clemente. Hemos visto que Orígenes pone a la fe como preámbulo de la filosofía. Los apóstoles transmitían lo que querían, pero no tenían el espíritu docto para filosofar y profundizar. Vemos que la filosofía de Orígenes es más filosófica que teológica, ¿verdad? Aunque era de padre cristiano, Orígenes heredó la escuela de Alejandría, donde se daba filosofía. Anteno educó a Clemente. Orígenes heredó a Clemente. Y era más filósofo en el sentido de la existencia de un Dios, no que es trino, sino que el Padre creó al Hijo, el Hijo creó al Espíritu Santo. Y en ese sentido son criaturas de Dios. Y también en cuanto al ser humano, el hombre es tan eterno como Dios. Porque si el hombre no fue creado, es eterno, solo que es inferior a Dios. En ese sentido, las almas, por algún pecado que cometieron, están pagando una deuda en el cuerpo. En ese sentido, son sustancias caídas. El cuerpo no es la naturaleza del hombre. Y este lugar es un lugar de pago, ¿no? De hacer la paga, es una especie de infierno. Estamos aquí pagando pagando un castigo, ¿no? Por haber pecado. El pecado es rebeldía contra Dios. Hay algo que él salva, ¿verdad? Que es siempre la libertad del ser humano. Por la libertad del hombre que se rebela contra Dios, cae en la oscuridad, en este cuerpo. En este cuerpo el hombre sigue siendo libre y consciente para Orígenes. Es esa libertad a la que ordena, realiza lo que es el destino de la vida humana. Y un poco lo que estuvimos viendo así, aunque hemos dicho que son tres grandes conceptos, ¿verdad? Dios, el mundo y el hombre. El concepto de Dios, Dios es un Dios que se crea a sí mismo. El concepto del hombre no fue creado como espíritu, sino que es tan inmortal como Dios, pero inferior a Dios y está llamado a obedecer a Dios. Y ahora mismo no recuerdo cuál era la idea dominante en el concepto del cosmos o del mundo con respecto al concepto que manejaba Orígenes. Lo más probable es que con esa mentalidad de platónica, ¿verdad? Estaría Dios de alguna forma de frente a ideas eternas. Bien, pues la próxima escuela que toca ver, aunque no ya antes de San Agustín, se llama los Capadocios. En los Capadocios tenemos a Basilio el Grande, a San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Niza. Son los próximos tres que van a trabajar con el concepto de filosofía. Los padres Capadocios. San Basilio, San Gregorio y San Gregorio. Hay un Basilio y dos Gregorios.
hermano de San Basilio es Gregorio de Niza. Y San Gregorio de Nacianzo ya tiene su nivel de independencia. Las persecuciones violentas suelen matar a las personas, pero no las ideas y los ideales. En las persecuciones, muchas semillas culturales, espirituales e ideológicas se desplazan de un lugar a otro, en donde se hacen y se desarrollan poderosamente. Ejemplo de esto lo encontramos en la escuela de Alejandría. A causa de las persecuciones, Clemente y Orígenes se refugiaron en Cesarea de Capadocia, dando origen a la nueva escuela denominada de Capadocia, en donde se forjó y se configuró un pensamiento filosófico teológico de gran incidencia en toda la escolástica posterior, gracias a sus tres grandes maestros: San Basilio, que nos toca ver, San Gregorio de Nacianzo y San Gregorio de Niza. Estos maestros se convertirán en poderosas autoridades doctrinales. Van a tener un poderoso influjo en lo que se llama la escolástica, ¿no? La escolástica. Cuando termine ya lo que se llama la patrística. Muchos se van a alimentar de ellos. Pero es bonito la secuencia, ¿verdad? Porque ¿de quién viene Orígenes? Orígenes viene, viene de Clemente. Recuerden que el más interesante es Clemente, que nos dice que la filosofía no le pertenece a un movimiento ni a un filósofo. La filosofía es lo bueno que hay, tanto para la construcción del hombre como para su desarrollo. Lo que perfecciona y desarrolla la verdad y el bien, lo que tiene esa característica. Entonces la filosofía no es platónica, aunque la encontremos en Platón, ni aristotélica, aunque la encontremos en Aristóteles. La filosofía es lo que es bueno y verdadero. Bueno y verdadero. Construye al ser humano. Es tal vez el concepto más interesante que hemos encontrado, y que la filosofía es independiente. Aquí parece que tiene un poco de tertulianismo, ¿verdad? La filosofía es independiente a la teología. La teología es fe, la filosofía es razón. Y que no son cosas confundibles. Aunque pone que la filosofía está al servicio de la teología, que así como a través de los profetas Dios preparó el cristianismo, a través de Grecia Dios preparó el cristianismo. En uno de manera filosófica, en otro de manera profética y teológica. Entonces, estas dos personas que hemos visto, los Clemente y Orígenes, que son los de la escuela de Alejandría, por huyendo de la muerte, de la persecución a los cristianos, terminaron en Capadocia. Es curioso, ¿no? Allí en Capadocia, su doctrina forjó a estos tres grandes hombres que son los llamados los capadocios. Entonces tenemos los capadocios, pero donde hay un alma grande puede surgir un alma grande. No hubiera existido un Aristóteles si no hubiera habido un Platón. No hubiera habido un Platón si no hubiera existido un Sócrates. Entonces aquí pudiéramos decir que no hubiese habido los padres capadocios si no fuera gracia a los padres alejandrinos, ¿no? Comenzamos un poquito con San Basilio, este gran maestro que nació en el 330 y murió en el 379 después de Cristo. Vivió ahí unos 49 años, por lo visto. Ofrece máximo interés en el campo de la teología. Para la filosofía son importantes sus 9 homilías sobre el exámero, en la que describe una cosmología siguiendo la narración del Génesis. Aunque su finalidad no es científica sino moral, se sirve de las cosmologías griegas y de modo especial en la de Posidonio. En sus descripciones del mundo vegetal y animal sigue los tratados aristotélicos y la obra de Apiano y Eliano. Se presenta al hombre como formando parte del cosmos y mediante sus seres
puede elevarse al creador, ¿no? Es una mirada muy aristotélica, ¿verdad? El hombre es parte del cosmos, es un minicosmos. Y viendo la naturaleza, puede elevarse al creador, aunque para Aristóteles no había un creador, había un Dios. En Aristóteles, el motor inmóvil, pero no lo veía como un creador. Ello implica una accesión, es una ascendencia, ¿verdad? Y un deshacimiento de las mismas cosas, es decir, un distanciarse del mundo que recuerda la ética de los estoicos para poder llegar a contemplar a Dios, elevarse a Dios, pone aquí, ¿no? Hay como dos palabritas, ¿verdad? Por un lado está la accesis, que es elevarse, ascender. Y por otro lado está la purificación. Hay otra palabra fuerte ahí, porque son dos palabras muy de los estoicos y de los platónicos. Eh, la acceso es un elevarse y la purificación. Es decir, un distanciarse del mundo que recuerda a la ética estoica. Su libro solo llega hasta el día quinto y su hermano Gregorio lo completará en un tratado de la homilía aopífica. Hay dos mundos, según Basilio el Grande, el visible y el invisible. Dios ha creado de la nada y sin materia preexistente en el tiempo el mundo visible, o más exactamente creó el tiempo juntamente con el cosmos. Era para los que creían, como Aristóteles, que el tiempo era eterno, que este mundo no había comenzado ni termina. Este mundo para Aristóteles siempre ha sido el que es. Siempre ha habido gallinas, siempre ha habido perros, siempre ha habido gatos, siempre ha habido caballos, siempre ha habido árboles. Este mundo para Aristóteles es eterno, no hubo un comienzo ni habrá un fin. Entonces, visto así, el tiempo es eterno, el tiempo es continuo como el movimiento, el tiempo es eterno, mientras que este filósofo dirá, si el mundo comienza con la creación, pues el tiempo se comienza a contar antes de y después de cuando Dios comienza a crear. Porque antes de Dios crear no hay antes ni después, porque no había habido movimiento creador en la naturaleza. Entonces las cosas, entonces Dios crea el tiempo y entonces el tiempo deja de ser eterno y crea, interesantemente, de la nada. Aquí hay otra concepción, ¿no? Crea de la nada, no crea en la materia preexistente, porque para tanto en Platón como en Aristóteles preexiste una materia. En Platón hay una materia que el demiurgo utiliza para la creación del mundo y en Aristóteles hay un sustrato por debajo de todo el hacer del motor inmóvil de frente a los actos y la potencia. Mientras que aquí, en este autor, en San Basilio el Grande, no existe una materia, sino que viene de la nada. De la nada significa que no existía. Entonces no existía ni el tiempo, ni existía la materia, ni existía la naturaleza. En ese sentido, Dios creó de lo que no había. Es un acto de magia, ¿verdad? Abracadabra. Y aparece una paloma. ¿Y de dónde diablo la sacó? Entonces uno entra como en el asombro, pero bueno, pues en alguna parte debía estar. Ok, si existía en alguna parte, ya eso sería preexistencia. Pero si apareció de la nada, entonces eso es lo que le llamamos magia, ¿verdad? Lo milagroso, lo sorprendente. No porque sorprenda, sino porque sea milagroso, porque venga, exista lo imposible. Entonces, porque de la nada nada sale. Entonces, de repente, el, el Dios en el que nos muestra San Basilio, partiendo del Génesis, el Génesis dice en la Biblia, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es lo primero. Después viene como un orden, como que Dios ordena lo que ya hay. Del polvo saca al hombre, hace un hombre, de la costilla saca a la mujer, de la tierra la saca de debajo del agua. Eh, el agua la saca no había agua porque no había llovido y hizo surgir un manantial que regó la superficie de la tierra. Como que Dios se vale de lo que ya existe para crear, pero antes de todo, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, dirá San Agustín, en el principio no, con principio. Porque entonces el tiempo, si
La existencia de Dios es eterna, eso no es temporalidad, eso es eternidad. No había principio ni había fin, porque solo Dios existía. Pero en el momento que existe lo creado ya tiene un principio y puede tener un fin, ya eso es temporalidad. Entonces, con la creación aparece lo que se llama el tiempo, y el tiempo deja de ser eterno para convertirse en temporal. Entonces, Dios ha creado de la nada y sin materia preexistente en el tiempo. El mundo visible, o más exactamente, creó el tiempo juntamente con el cosmos. Dios imprime las formas en la materia. La estructura del mundo presentada por San Basilio será fundamentalmente la misma que dominará en toda la Edad Media hasta finales del siglo XIV. Eso sigue siendo filosofía cristiana. Todavía en los catecismos la iglesia dice, Dios creó de la nada, aunque hoy día se está cuestionando qué es la nada. Y después de Nietzsche, el concepto de nihilidad y de Heidegger, pero eh, la idea que impera, fíjense que aquí estamos hablando de método, porque hasta ahora hemos visto muchos que han trabajado el concepto de método y algunos de los contenidos, y los contenidos han sido más filosóficos que teológicos. Ahora San Basilio entra en filosofía, pero su filosofía, de alguna forma, todavía no es método, sino que es contenido, y no contenido filosófico, sino contenido teológico. En principio, Dios es antes que la creación, y la creación viene de la nada. Admira mucho a Orígenes, curioso, ¿no? Una filosofía tan distante, pero hay que entender que esta gente se educó con Orígenes y con Clemente, que fueron los educadores en Capadocia, porque huyeron de Alejandría y se situaron en Capadocia. Entonces, admirar a su maestro. Digo curioso porque hay una distancia fuerte en el pensamiento de Orígenes y el pensamiento de San Basilio. Nos dice, aunque no le imitó en su alegorismo, prefiere una exégesis de estilo llano y sencillo, literal y sin complicaciones retóricas, procurando siempre ofrecer una explicación clara del texto bíblico. Su método exegético trata de seguir la vía media entre el alegorismo de la escuela de Alejandría al modo de Orígenes y la corriente literal. Si recuerdan lo que es el alegorismo, decía Orígenes que la Biblia está llena de alegoría, de un lenguaje plástico, de poesía, está llena de metáforas. Se necesitaba el filósofo que desentrañara el pensamiento de los poetas, de los filósofos, de los griegos. O sea, alegoría significa que todo eso ahí no es filosofía, sino que eso ahí es mítico, es como cuento. Hay que descifrarlo. ¿Qué significa descifrarlo? Decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad que había que decir? La filosófica, no la teológica. Al final había una filosofía por debajo de los profetas, pero al final Dios no creó al hombre, Dios, el Padre creó al Hijo, y entonces chocó mucho con los filósofos de entonces, pero es como si él pensara, es que la gente se bebe la alegoría y no descifra con los doctos. Entonces fue más filósofo que teólogo, eso es Orígenes. Entonces aquí San Basilio admira a su maestro, pero se aparta del alegorismo. Entonces prefiere, en vez de ver la Biblia como alegoría, explicar lo que se nota en la Biblia como verdades bíblicas. Entonces, al modo de origen y la corriente literal que predominaba en Antioquía. En su homilía, 22 da ciertas normas para el uso de la literatura griega y el modo como los jóvenes deben leer a los autores paganos. Esta obra tuvo bastante resonancia para los humanistas gracias a la traducción de Aretino. Bueno, ahí terminamos con San Basilio el Grande. ¿Cuál es el aporte que encontramos en San Basilio? Por lo menos en tanto que filosofía, que es la pregunta que siempre nos estamos haciendo. Una actitud, aunque no vimos propiamente aquí hablando contenidos filosóficos, sino más bien esos contenidos filosóficos, tratarlo como filosofía, ¿no? Tratarlo como una verdad en la cual el cosmos no es eterno, sino que es creado. Dios es el eterno. Entonces, fundamental
este mundo, fundamentar el mundo en la creación de Dios y el concepto de la nada, ¿verdad? El concepto de la nada. Dios no creó con una materia preexistente, por lo tanto ahí está contra Aristóteles, contra Platón, sino apoyándose y en contra del alegorismo en el Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, un Dios que está por encima de las cosas creadas. Salimos de San Basilio y entramos a Gregorio Nacianceno. Gregorio Nacianceno, del 329 al 389, 50 años también. Esta gente lo que vivían eran 50 años. Se formó intelectualmente en Cesarea, Alejandría y Atenas, donde conoció a Basilio, con el que entabló una gran amistad. Escribió sermones, cartas y poesías. De los 45 sermones que nos quedan, a 5 de ellos él mismo lo llamó discursos teológicos, que le merecieron el título de el teólogo. Según él, los hombres pueden llegar al conocimiento de la existencia de Dios a través del orden y la perfección del mundo sencillo. Ya eso lo había dicho San Basilio. Había hablado de la ascesis. Hay una palabrita que mi mente está tratando de buscar, porque son dos palabritas que han acompañado siempre a los estoicos y a los platónicos, ¿no? Ese proceso de purificación, la ascética, y al mismo tiempo, falta ahí otra palabrita. Entonces, aunque no se logre conocer su esencia o sustancia, Dios es superior a todos los seres. Es un océano infinito e indeterminado de esencias. Fíjense que ya esto no es decir cómo es Dios de frente a la creación, sino quién es Dios, cómo es Dios de frente a sí mismo. Porque aquí lo que tenemos de San Basilio es que Dios creó sin materia preexistente. Entonces, el mundo viene de la nada. Es como el gran aporte de Basilio, que todavía sigue en el cristianismo. Y el gran aporte de Gregorio es decir, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces, por eso se le llama el teólogo. Entonces, como el estudioso de Dios. Recuerden que estamos en la Edad Media, estamos entonces en contenidos, más que en la metodología. Dios es superior a todos los seres, es un océano infinito e indeterminado de esencia. Todas las esencias, todas las perfecciones están en Dios. Contra el apolinarismo, eso de Apolinar, defiende la integridad de la naturaleza humana en la persona de Cristo. Y de este modo expone su visión antropológica, según la cual el hombre está compuesto de cuerpo, alma y entendimiento, aunque el entendimiento no es distinto del alma, sino una fuerza del alma misma y por tanto parte integrante de la naturaleza humana. Por consiguiente, Cristo, al asumir la naturaleza humana, ha tenido que asumir también el entendimiento humano, pues un hombre privado de razón es simplemente un animal. Bueno, entonces, eso es siempre problemático, por lo menos el tema de trabajar, meterse en el tema de que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Porque el niño Dios es un niño hombre y ese niño hombre no habla, no piensa, tuvo que aprender. Entonces ahí está lo que se llama el misterio. ¿Cómo Dios se puede hacer hombre sin dejar de ser Dios? Entonces Jesucristo se supone que es Dios hecho hombre, pero si existía antes de ser hombre, entonces, ¿cómo va a comenzar a existir? Sin saber, sin hablar, a comenzar a llorar como un niño y comenzar a entender y crecer, porque la Biblia dice que va creciendo en conocimiento, en sabiduría y en gracia, pero ¿cómo Dios va a crecer si ya se la sabe todo? Entonces, ¿dónde está Dios en Jesucristo si se dice un alma como la nuestra? Entonces, sería un cuerpo como el nuestro, pero no sería un alma como la nuestra, porque sería el alma de Dios, que por un lado está dominando el mundo y por otro lado está dividiéndose a sí misma y estando como un niño en la persona de Jesús. Eso no hay forma de entender. Por eso se llama uno de los misterios de la fe, un dogma y al mismo tiempo un misterio, que es totalmente Dios y totalmente hombre. Cuando se dice totalmente hombre, significa que piensa como hombre, siente como hombre, vive como hombre, o sea, es una historia igual que la nuestra. La iglesia sostiene que se pareció en todo a nosotros menos en el pecado. Entonces, por más que uno le busque explicación,
siempre uno termina en algún punto de la reflexión chocando con no poder entender ni descifrar. Y entonces la iglesia lo que hace es que se defiende de frente a todas las adversidades filosóficas, pero mantiene el llamado misterio. El misterio. No es trino y uno. Bueno, entonces ahí terminamos con San Gregorio Nacianceno y pasamos al último que se llama Gregorio de Niza. No es tan pequeñito como los dos que hemos visto. San Basilio nos habla de que Dios creó de la nada y Gregorio de Niza nos habla de un ser humano, ¿no? Que tiene una ascendencia hacia Dios, un Dios que de alguna forma tiene todas las perfecciones. Jocelino, tiene que abrir el micrófono, Jocelino. ¿Me escucha, profesor? Sí, perfectamente. Ah, ok. Yo estaba pensando el otro día con relación a ese tema de la, o sea, de cómo es que nosotros de repente estamos aquí, ¿verdad? En este mundo. Entonces, bueno, de que si siempre el mundo existió, que siempre existieron perros, gatos. Obviamente, nosotros a través del tiempo podemos constatar que el ser humano, por lo menos en lo social, en lo político, en lo científico, ha ido evolucionando. Entonces, incluso en la propia capacidad discursiva, así neurolingüística. Yo estuve leyendo un texto muy antiguo que era, se dice que es de unos 6.000 años de antigüedad, que se dice que es el primer texto religioso que habían escrito los egipcios. Se llama el Textos de las Pirámides. Entonces, uno ahí se da cuenta de que el lenguaje que utilizaban era como muy rústico, muy ordinario. Estamos hablando que se escribió 3.000 años antes que Sócrates, ¿verdad? Desarrollara toda su filosofía, el propio Platón. Que de hecho en ese texto yo veo muchas de las cosas que se mencionan en Platón. Después también en el libro egipcio de los muertos, que es otro texto también de los egipcios, pero más reciente. Entonces, viendo cómo el hombre, el ser humano, la parte que más me llama la atención a mí es cómo el lenguaje, o sea, la capacidad discursiva del ser humano va ampliándose, va expandiéndose, es decir, como la capacidad argumentativa. Entonces, bueno, quizá eso también puede explicar que el ser humano, aunque la naturaleza siga siendo la misma, los mismos océanos están ahí, etcétera, y aunque muchas cosas nosotros las pongamos en riesgo, pero que en muchos aspectos, como que el ser humano ha podido también construir muchas cosas, entre ellas el tema del lenguaje, porque yo sé que también se dice, de alguna manera, como que el lenguaje ha sido dado, pero cuando veo, por ejemplo, que hay una época en que el ser humano no tiene esa capacidad que hoy tenemos, también uno piensa, bueno, pero todo esto tiene algo que ver también con el desarrollo, con la evolución, con el avance. Ya eso era, profesor. Oh, de alguna forma, a nivel, puede bajar la mano, Jacqueline, entonces. Sí, sí, ya. De todas formas, lógicamente, no es lo mismo los conocimientos científicos que nacieron en
Edad Media que los filosóficos, que nacen en la época de los filósofos. Antes había un conocimiento que era más de orden religioso, pero no hay que no estuviera el mismo mundo como tú dices. Entonces el mundo se va interpretando y reinterpretando de acuerdo a lo que se llama las culturas, las religiosidades, la forma de entender. Bueno, hay ideas que se van colapsando, se van perfeccionando, otras se van sosteniendo en el curso de la historia, porque de alguna forma van teniendo una fuerza de purificarse y de sostenerse, un poco como las artes que resisten como la adversidad del tiempo. Tienen el poder de explicarse y de alguna forma tumbar las adversidades, las respuestas adversas. Francisco Brito. Sí, profe, que me ha llamado mucho la atención este filósofo. Y yo he pensado mucho en eso, en lo que es el origen de lo que es Jesús, porque se asumiría que tanto como Jesús y el Espíritu Santo están desde el principio. Pero lo que sí tengo en la pregunta es de que si Dios en el Antiguo Testamento menciona eh, que tiene un hijo, porque a lo que yo he entendido, sí es cierto que he fallado, que no he leído la Biblia completa, pero lo que yo tenía entendido es que él anunciaba, o los profetas, mejor dicho, anunciaban la llegada, eh, la venida de su hijo, o que que iba a haber a alguien que iba a ser hijo de Dios, pero en ningún momento se menciona, Dios tiene un hijo y está allá con el cielo, y aparte de un hijo, hay otra cosa que se llama Espíritu Santo. Entonces, en Historia de las Ideas Políticas, el profesor nos mandó a buscar 3 ideas heréticas, y una de las que yo busqué fue lo que es el adopcionismo, que dice que Jesús nace por obra del Espíritu Santo, de la Virgen María, pero Jesús era un mero hombre, y Jesús fue adoptado por Dios y recibe ese poder divino cuando él se bautiza en el río Jordán. Entonces, eso es lo que dice el adopcionismo. Pero la pregunta son, ¿se menciona que Dios tiene un hijo en el Antiguo Testamento y, y Jesús hace algún milagro antes de ser bautizado en el río Jordán? Yo no puedo responder que existe la palabra hijo, como que Dios diga yo tengo hijo. Más bien, lo que se habla es de la encarnación del verbo. El verbo es la sabiduría de Dios, más que el hijo de Dios. El concepto de hijo, teológicamente hablando, está en lo que se llama la obediencia en la Biblia. Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, no porque Abraham nos haya engendrado. El concepto de hijo, más bien el concepto de obediencia, de sumisión. Pero el Hijo es consustancial al Padre porque en tanto que verbo, Dios en tanto que ser, como lo explica la Iglesia y San Agustín, es Padre, y en tanto que saber es verbo. Y el verbo es el que se encarna. La sabiduría de Dios se hace hombre. Ahora, por más que yo explique todas estas explicaciones que siempre están en debate dentro de la misma teología, no están explicadas filosóficamente. Eso no tiene ni científicamente mucho menos. O sea, si nosotros queremos resolver el misterio y darle razón y respuesta, así como encontraremos personas que defenderán a muerte, que es lo que hace la iglesia, encontraremos otros que entonces llevarán posiciones muy adecuadamente pensadas en contra de todo eso. Eh, Al final la iglesia mantiene unas verdades que ellos le llaman depositum fide, el depósito de la fe. No es cuestión de entenderlo, diría Tertuliano, que no se recibe de forma idiota, de que sí, esto es lo que dice Dios y hay que silenciarse, como diría Tertuliano, que si no lo entendemos, entonces no lo recibimos de esa forma,
los reflexionamos hasta donde podemos, pero nos damos cuenta de los límites. No podemos desvelar el misterio porque nosotros mismos no llegamos a desvelar. Entonces tú dirás, bueno, pues soy antihumano, porque ya humanamente hablando, sabemos que no podemos desvelar lo que tenemos que creer. Dígase, por ejemplo, que Dios se hizo hombre, es uno de los principales, o que Dios es tres para salvar la humanidad de Dios. Dios es tres y uno, solo Dios en tres personas. Son los dos grandes misterios de la fe. Entonces uno dice, de la fe significa que no es de la filosofía, uno va a lograr resolverlo. Mentalmente, los grandes maestros del pensamiento no han logrado resolverlo, ni los teólogos han logrado resolverlo. Al final no estamos hablando de una, por lo menos en sus dimensiones más profundas, estamos hablando de una doctrina que tenga que ser desvelada y explicada, sino una doctrina que fue revelada. Se cree que Dios habla al hombre. Y entonces eso se llama fe. Dios se revela, revelarse. Revela lo que el hombre no puede resolver. Y el hombre recibe ese depósito y cree en ese depósito. Y la justificación que da el hombre desde la iglesia es su propia vida. Todos los apóstoles, los 12 apóstoles, menos uno, murieron defendiendo la resurrección de Cristo. Jesucristo murió y resucitó y nos dejó una verdad. Allí está el fundamento. Los hombres que se escondieron dieron la vida y formaron comunidades, y estas comunidades continuaron dando lo que se llama con el martirio, siendo perseguidos y al mismo tiempo dando la vida, sosteniendo y viviendo esta fe en que Cristo es Dios, no solamente hombre, y que Jesucristo es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso si es un solo Dios va a tener un hijo? Si lo entendemos a nuestra manera, Dios nunca tiene hijo, ni puede tenerlo, ni va a tenerlo. Necesitaría una diosa, engendrar a una diosa, y que venga otro que no sea ni el Padre, o como el Padre, ¿cómo el Hijo va a ser el Padre? Si es el Padre, entonces no hay hijo, porque para ser hijo tiene que ser otro. Venir de una diosa y venir un tercero. Bueno, si nos ponemos a aplicarlo de nuestra manera, entonces nos vamos a romper nuestros esquemas para creer y asumir lo que dice la Biblia y cómo lo dice y lo que nos quiere decir. Eso es fe, es creerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. No, no es filosofía ni ciencia. De alguna forma aceptar y entonces de alguna forma romperse uno mismo y aquí estoy, Señor, para hacer todo. Dime lo que tengo que creer. Eso se llama fe. No estamos hablando ni de filosofía ni de ciencia, aunque la fe nos rompe con la filosofía. Hilario. Eso, por ejemplo, de humanizar a lo que es Dios en concepto.